Desde la Ciudad de México, esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto, muchas gracias por acompañarme. Elisa de Gortari escribió una novela donde el futuro se ha volcado hacia atrás. Se llama Todo lo que amamos y dejamos atrás. En este libro, la escritora mexicana pone en marcha una fascinante exploración de esa pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué pasaría si? Esta es una realidad de mediados del siglo XXI, es decir, unos 20-25 años en el futuro, donde la luz eléctrica ya no existe y la Tierra, nuestro planeta, está circundado por unos gigantes anillos planetarios muy similares a los que tiene el planeta Saturno. Los personajes que habitan estos parajes derruidos ejercen una suerte de arqueología emocional, pues descubren en la basura aquello que constituía la sustancia de nuestros afectos. Grijalva es una reportera que aún conserva la memoria de ese otro mundo que no obstante se le escapa como arena entre los dedos. Ella viaja a Tamarindo acompañada de su hijastro, que se llama Indiana. En este pueblo de Veracruz, en Tamarindo, los niños han sido acometidos por un delirio inexplicable. Están como poseídos por historias ajenas y dolorosas. Todo lo que amamos y dejamos atrás es, en última instancia, un manifiesto contra los absolutos. Es decir, ni el pasado fue un Edén, ni el futuro será necesariamente una pesadilla. En la conversación que vas a escuchar ahora, Elisa de Gortari ahonda en esos pliegues de su universo narrativo, en el uso transgresor de la segunda persona para desdibujar identidades, en la música que tiene su prosa que fue corregida al borde de su propio ahogo físico, ya te darás cuenta por qué, y a su ambivalente relación con el género, el término, con el concepto de ciencia ficción. Hablamos, por supuesto, de J.D. Ballard, uno de sus referentes, pero también sobre cómo se hacen los jabones artesanales, sobre los fósiles tecnológicos e incluso sobre cómo en la catástrofe hay espacio para comer tamales y para las risas que nunca faltan. Tinta y Voz. Te recuerdo que estás escuchando Tinta y Voz, que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita y que también te puedes suscribir al newsletter. Al final del episodio te cuento dónde están los enlaces y también cómo puedes apoyar este proyecto, apoyar a Tinta y Voz. Mientras tanto, vamos con la charla. Elisa de Gortari, muchísimas gracias porque vamos a platicar de tu nueva novela que se llama Todo lo que amamos y dejamos atrás. Y me gustaría empezar hablando sobre el tiempo, porque claro, el tiempo, que es una condición necesaria de toda narración y de toda ficción, juega un papel además muy importante en esta novela, porque estamos hablando de un futuro, pero que es un futuro trastocado, un futuro que retorna al pasado en cierta medida, y ya de entrada eso genera un cruce de cables muy interesante. Es una cuestión que a mí me pareció muy curiosa porque creo que tanto tú como yo vivimos esta transición de lo analógico a lo digital. Crecimos todavía escuchando, bueno, a mí me tocó escuchar cassettes y luego CDs. Y entonces tu novela lo que plantea es el proceso opuesto, ¿no? Es decir, generaciones, en el caso de tu protagonista, que es Grijalva, que vivió esa transición, pero que además tuvo que retroceder, y generaciones que ya no lo conocieron. Entonces, bueno, a todo esto para preguntarte acerca de cómo funciona el tiempo en tu novela. Bueno, es una magnífica pregunta. Cuando empecé la novela, empecé como anotando mi lista de deseos. Realmente yo creo que ese fue el germen de la novela. Y yo decía, yo quiero una novela donde se destruya Veracruz. Yo quiero una novela que el planeta tenga anillos. Quiero una novela donde no haya luz eléctrica. Y digamos que un cuarto punto era, quiero una novela donde la gente descubra nuestra basura, donde la gente examine las cosas que para nosotros son actuales, nuestros tesoros, como en el caso de los discos de vinil, tal vez porque tengo un gran apego a esos objetos o un enorme apego a esos objetos, y al mismo tiempo a mí me fascina cómo pierden caducidad, cómo dentro de nuestra propia vida se vuelven obsoletos y se vuelven un asunto de arqueología emocional. Le pasó al iPod hace 15 años, todos teníamos uno, y ya hoy en día es risible y solo los profesionales de la música todavía tienen, porque pues sigue siendo una herramienta útil, ¿no? Aunque ya no se produzca. Y quería preguntarme cómo esta gente vería las cosas que nosotros queríamos, que usábamos para nuestros afectos, como son los discos, porque al final del día la novela se trata de un cambio civilizatorio entre dos épocas, y pasan de una civilización a otra. Y quería preguntarme cómo sería para ellos voltear y mirar esa
esa civilización perdida que no pueden reconstruir, tal vez porque no hay gente, porque no hay los medios, porque la tardanza para la reconstrucción sería exponencial, no podrían cubrirla. Yo me inspiraba un poco en eso, en Submundo de Don DeLillo, que es también una arqueología de la basura, pero también ahí eran de los objetos presentes. Yo no me fijé tanto en eso, porque ahí Don DeLillo se fija mucho no sé, en los coches nuevos, en las texturas y los olores de los coches nuevos. Eso es algo como muy importante en esa novela. Yo más bien quería como de los objetos viejos, ¿no? Y que para mí fuera muy notable cuando se encontraran una lata, una lata de caldo, o se encontraran una computadora y que dijeran, ha de ser un alajero, porque además suena, ¿no? Eso era un poco lo que me importaba de ese tiempo trastocado. Brevemente mencionaría también que el otro tiempo trastocado es el verbal, porque es una novela que ocurre en gran medida en segunda persona. El singular, que es un tiempo pues poco común en las novelas, es más común en los cuentos de Junot Díaz, de Alejandro Zambra, de Stephen Milhauser, obviamente en Aura. Y yo quería una novela en segunda persona, que aunque fuera intercalando con otras voces para que fuera menos cansado para el lector, porque quería que hacia el final de la novela se trastocara también eso y se trastocara la identidad de quienes participan en la narración. Eso era muy importante para mí era el gran asunto de la novela. Y yo sentía que esa machincuepa ontológica que ocurre en la novela solamente la podía lograr utilizando y deformando la segunda persona del singular. Eso fue probablemente lo primero que pensé ya que me puse a escribir. O sea, yo antes pude haber anticipado, yo quería anillos, yo quería que no hubiera luz, pero a la hora de poner las reglas era eso. Y a la hora de sentarme a escribir, yo lo que quería es que fuera en segunda persona porque sabía que iba a necesitar ese recurso al final de la novela. Qué interesante que menciones eso porque, claro, quería preguntarte sobre esa voz narradora que fluctúa, como decías, entre el tú y el yo, el tú, el yo, la primera, la segunda. De pronto también hay una tercera persona. Digamos, hay un abanico muy amplio de voces narradoras, pero en efecto esa segunda persona es preponderante. Pero a mí me da la impresión de que eso es algo que se suele decidir no desde el origen, ¿no? Es decir, muchas veces, y lo digo porque con Emiliano Monge, no sobre su novela más reciente, Los Vivos, sino sobre la anterior, donde también utiliza la segunda persona. Y él me decía que, claro, la primera versión de su novela era en primera persona y que hubo un momento en el que se dio cuenta de que eso no estaba funcionando y hubo que reescribir la novela. Encontró esta segunda persona que le ayudó a expandir y a terminar la novela. Pero tú me estás diciendo que lo elegiste desde el principio ya como una decisión consciente y eso ya te condiciona muchos elementos de la narración, ¿no? Y te condiciona la perspectiva, el punto de vista y además el tono, que me parece que también es la segunda persona. Algo que hace es moldear el tono porque es una narradora hablándose a sí misma. Sí, siempre que escribo narrativa, lo primero que me pregunto es ¿en qué persona? ¿Quién va a narrar y cómo? Y en este caso yo dije, necesito que sea en segunda persona, que no sea necesariamente una segunda persona imperativa o titiritero, como le dicen en los talleres, que sería un poco como la de Aura, que le dice, y vas a hacer esto, que es como si le estuviera ordenando, ¿no? Vas a hacer esto va a ocurrir de esta forma. Quería alguien que fuera como testigo de estas acciones y que no interviniera en ellas, pero sí necesitaba que esta segunda persona pudiera ser trastocada y que pudiera tener más que un juego gramatical y se convirtiera en un juego identitario a medida que avanzara la novela y que se pusiera en duda quién está hablando. El primer capítulo yo lo escribí de un tirón a mano, que llegó casi sin correcciones a la novela. Y desde un principio yo lo escribí así, como de una forma muy natural, porque es otra regla que yo tengo, que es que siempre el primer capítulo debe ser un resumen de toda la trama. Y fue muy natural que saliera ese capítulo completo, que saliera en segunda persona. Curiosamente, una persona me dijo, es que en tu novela es como jugar Castlevania, que tienes que ir recolectando ítems y no te puedes deshacer de ellos porque aunque no lo creas, los vas a necesitar años más tarde cuando llegues al final. Y dices que en tu novela también tuve que recolectar toda la información que tenía porque sabía que iba a necesitarla más adelante. Y digo, bueno, pues sí, la verdad es que toda esa información estaba en el primer capítulo. Ahí vienen todas las claves. Y es algo que a mí me interesa muy conscientemente hacer, en buena medida porque
como disfruto mucho escribir, disfruto mucho poniéndome problemas enfrente. Y es, digamos, lo que más me gusta de escribir. Hay una presencia importante de los videojuegos en esta novela, digamos, no como elemento principal, pero sí son mencionados y Grijalva los hace referencia a ellos de manera constante. Sé que además en tu obra los videojuegos han tenido una importancia, pero además es que me parece que como nos permiten hablar de muchas cosas, o por supuesto de momentos de desarrollo tecnológico, pero también hay una diferencia entre quienes crecieron, por ejemplo, jugando a un Atari y quienes conocieron solamente la PlayStation o el Xbox, por ejemplo, ¿no? Las generaciones más nuevas, hay un modo diferente de relacionarse con ellos y en esa experiencia del juego hay también algo que nos diferencia generacionalmente y creo que ese juego, esa diferenciación generacional tiene sentido en esta novela entre la relación de Grijalva y de Indiana, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen una relación horrible. Me incomodaba mucho la manera en que se llevaban y en que no se comprendían y se hacían enojar mutuamente. Sí, los videojuegos son parte importante, es en efecto, no de la trama, pero sí del ambiente en el que crece Grijalva y es algo que recuerda mucho posteriormente. Y los videojuegos, pues sí, son parte muy importante de mi vida y por extensión de los libros que he escrito. Tiene que ver con que en mi casa había libros, pero pues yo pasé más tiempo dedicándoselo a los videojuegos. Creo que en la gente de mi generación todavía existe este fingimiento de que los videojuegos no son una forma de arte trascendente. Creo que todavía la gente de mi edad sigue fingiendo que eso no ocurrió, pero la verdad es que son la forma narrativa más importante de nuestro siglo y eso solo se va a evidenciar más y más y más. Ha habido cambios también socioculturales importantes que llegaron a los videojuegos a lo largo de este siglo. Llegaron las mujeres, casi ninguna mujer jugaba videojuegos. Se amplió la base socioeconómica de los jugadores porque pues es una verdad, eran carísimos, eran objetos de lujo hasta los 90. La piratería los democratizó un poco, pero seguía siendo un lujo comprar la consola, ¿no? Por más baratos que pudieran ser los juegos. Y solamente en años recientes se volvió asequible para casi cualquier persona jugar videojuegos hasta en el celular. Y creo que eso ha contribuido a que se asiente definitivamente la idea del videojuego, o más en la supremacía de los videojuegos, como el arte narrativo del siglo. Los escritores viven una nostalgia bien rara en la que creen que todavía a alguien le importa lo que hacemos. Digo, le importará a mucha gente y está bien, pero pues el primer artilugio en hacernos a un lado y volvernos obsoletos pues fue el cine en el siglo XX y ahora el siglo XXI es el siglo de los videojuegos y solo se va a hacer más notorio a medida que pasen los años. Ahora, yo no quiero decir con esto que los videojuegos sean más importantes o mejores. Creo que sí es el medio que tiene la supremacía. No quiero decir con ello que eso haya vuelto absurda la idea de escribir libros. Creo que lo que subraya es que los libros deben ofrecer cosas que no van a estar en los videojuegos ni en el cine. Y creo que eso sí es lo que muchos compañeros míos no quieren entender. A veces quieren ofrecer una experiencia adaptable. Piensan, anticipan que lo que escriben se va a adaptar a la pantalla. Y yo creo que mientras menos pensemos en eso, es más probable que entreguemos una obra que sí pueda competir con estos otros medios porque ofrece algo que no puedes reproducir bajo ninguna otra circunstancia. Pero es muy curioso que hagas esa referencia porque hay en tu novela una presencia muy importante de imágenes visuales, aunque parezca una redundancia, pero imágenes muy impactantes, los mismos anillos que se mencionan desde el inicio, las ciudades inundadas, es decir, muchas imágenes que podrían ser muy seductoras para convertirse en imágenes en movimiento, en material audiovisual. Y sin embargo, algo de lo que a mí más me ha gustado es la cadencia de tu prosa, algo que me imagino que también está relacionado con tu vocación en la poesía, que también eres poeta, a lo que yo le llamo la textura de los libros, que es básicamente esa construcción de palabra tras palabra, cómo se va entramando eso. Y a mí me da la impresión de que también tiene mucho que ver con tu oído, con la parte musical, porque pues las cadencias son música básicamente. Entonces ese elemento que me parece es lo más difícil de reproducir audiovisualmente es la experiencia que ofrece también tu novela. Y quiero preguntarte sobre eso, sobre cómo codificas, cómo armas esa experiencia de lectura que tiene que ver con la cadencia, el ritmo de tu literatura. Es curioso porque
Bueno, de entrada, te agradezco mucho que no haya dicho que escribo de una forma poética. Creo que es probablemente el adjetivo que más odio en el mundo. Cuando me dicen, escribes de forma muy poética, yo digo, pero ¿qué chingados significa eso? ¿O qué debería significar eso? ¿No? ¿Es que es oscuro o es que es muy claro? Yo siempre me había preocupado muchísimo por la musicalidad y el sonido de las cosas que escribía. En efecto, pues porque estudié música, es lo que estudié, es a lo que me dediqué muchos años, pero también porque siempre me interesó el juego con los sonidos en la literatura. O sea, probablemente fue lo primero que me atrajo de la literatura, el juego de los sonidos, las interacciones entre las palabras. Curiosamente, y lo menciono porque es algo que dejé de hacer activamente. Yo siempre leía todo el tiempo mis poemas en voz alta para a la hora de la corrección. Leía mis textos narrativos en voz alta también. Y curiosamente esta novela no la leí en voz alta. Yo no hice ese ejercicio de corregir en voz alta porque ya no podía hablar. Yo escribí esta novela entre 2017 y 2022. Y por ahí del 2019 me descubrieron un problema en el pulmón. Yo andaba muy mal. He mejorado mucho desde entonces, pero me descubrieron una enfermedad crónica en el pulmón y yo ya no podía hablar. O sea, pues hablaba poquito, no hablaba normal, pero ya recitar un capítulo de novela, pues ya, o sea, me era imposible. Yo me cansaba subiendo las escaleras, yo me cansaba caminando a la tiendita. O sea, sí estuve bastante mal. Digo, el problema sigue ahí, pero ahora está controlado. Entonces yo ya me olvidé de leer mis textos en voz alta. A pesar de que había estudiado canto, que te da una técnica para no abusar de tu sistema fónico, yo ya no podía, no me daba el aire y todo lo leí en mi cabecita. La verdad es que todas esas correcciones ocurrieron en mi cabeza y me preocupaba muy sinceramente que fuera a seguir allí ese interés por la musicalidad. O sea, me preocupaba que fuera a seguir allí la musicalidad de los textos, porque yo no tenía manera de comprobarlo oralmente. Yo solamente lo podía comprobar en mi cabeza y me parece muy cagado que lo menciones, porque sí es algo que a mí me preocupaba mucho. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo lo voy a saber? Pero no podía hacerlo porque pues me ponía a leer y me cansaba y me sentía como Saúl Hernández cantando. Te pasó un poco entonces como casi como Beethoven, ¿no? Compusiste con todo el... Algo así. Sí. Algo así, porque sí tuve que renunciar a eso en ese tiempo. Sí fue un poco hacerla oscura, sobre todo cuando era algo que me importaba tanto. Y yo, pues sí, asumo que habrá otros autores que no les importa el tema, pero para mí era muy importante y de pronto tuve que desaparecerlo. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Hablando de cuestiones materiales, como es en este caso el sonido, que podría ser una cuestión material, la condición de que no haya electricidad, de que este retorno a una especie de entorno analógico, implica que la materialidad de muchos artefactos se vuelve muy importante en la novela, ¿no? Y está, por ejemplo, la grabadora con la que Grijalva registra sus entrevistas, que funciona con cera, una especie de fonógrafo que arman, ¿no? Con elementos muy rudimentarios. Algo que me ha gustado mucho de la novela es que queda muy claro esa reconstrucción material, ¿no? Es casi palpable cómo esos elementos se articulan de manera mecánica. Pero quiero preguntarte cómo trabajaste esa reconstrucción de ese mundo muy táctil, muy mecánico, rudimentario. ¿Qué implicó para ti además cuestionar cosas que de pronto no nos preguntamos quizá en la cotidianidad? ¿Cómo hacía algo para sonar? ¿No? ¿Cómo era el efecto físico de que algo sonara o de que algo quedara registrado? Fue algo que investigué mucho. Ni siquiera para los cuentos de ciencia ficción que había llegado a escribir me ponía a investigar tanto. Y para esta novela sí tuve que investigar pues varias noches. Investigar cómo sería el planeta Tierra si tuviera anillos, investigar mucho de química, tuve que aprender a hacer jabón. Entonces me veías en el patio juntando grasa y ceniza, potasa, que es lo que extraes de la ceniza, y ya tiene una reacción exotérmica con el jabón, con la grasa y pasa por un proceso de sopoficación, se llama, para crear la glicerina y el jabón. Tuve que investigar mucho de química, tuve que investigar mucho de cómo vivía la gente en el siglo XIX.
Sobre todo porque una de las cosas que más rápido descubrí es si de verdad ocurriera un evento catastrófico que borrara la luz eléctrica, alcanzar la luz eléctrica de regreso sería, híjole, si una llamarada solar verdaderamente fuerte o extraordinaria golpeara la Tierra, pues sí podría rasurar la civilización. Porque no solo es que dañe toda la red eléctrica, es que reconstruir la red eléctrica se volvería imposible, porque construir una red eléctrica es un proceso de 100 años y de pronto tener que hacerla toda de jalón de nuevo, eso podría hundir económica y socialmente a la civilización. Para mí era muy importante la electricidad, ahora lo medito, no es algo de lo que yo fuera consciente, porque mi papá fue médico, pero trabajó siempre en Comisión Federal de Electricidad. Él siempre decía de sus épocas marxistoides que la electricidad era la revolución. Entonces la electricidad era muy importante en mi vida, tal vez sin que yo me diera cuenta, pero también porque era el elemento civilizatorio que permitía que viviéramos en Veracruz. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que la gente viviera aquí antes de que se inventara el aire acondicionado y el refrigerador? La respuesta es que no vivían allí. La población del puerto de Veracruz era muy magra. Nadie vivía allí. Eran ciudades más pobladas, Córdoba y Orizaba. Y solo fue la invención de estos artilugios eléctricos lo que permitió que pobláramos realmente el Golfo de México. Y yo visité todas las centrales eléctricas del Golfo. Y por supuesto, mi favorita era Laguna Verde. Como que lo llevo grabado en mi corazón. Pero también llevo grabado la fascinación por la imaginación de la gente. Creo que la ciencia es la otra cara de la imaginación, que su única gracia es que es una imaginación colectiva. Muchas veces ponemos el hincapié en que la creatividad es una cosa individual, y es cierto cuando hablamos de arte, o más o menos cierto cuando hablamos de arte, pero los científicos imaginan colectivamente. Son gente que se preocupa colectivamente por pensar, como lo llamaría Fabián Casas, el pequeño mecanismo de los acontecimientos. Todos nos preguntamos cómo funciona el mundo, todos tenemos una curiosidad innata sobre el mundo que nos rodea, pero ellos lo hacen de forma sistemática. Y para mí era importante, en esta ausencia de la tecnología, reflejar lo disfrutable que y lo asombrosa que es, porque a mí me asombra. Y una de las cosas más tristes de vivir en este mundo en el que vivimos actualmente es que vivimos rodeados de milagros, pero no los notamos. Fíjate, creo que en ese sentido podría decir que tu novela tiene mucho de Ballardiano, ¿no? Porque Ballard tenía como este gran ojo para captar esas relaciones entre la tecnología y las sociedades, ¿no? Y cómo se volvían interdependientes y cómo las sociedades necesitaban de la tecnología. El caso es que tu novela es precisamente, como dices, con la ausencia, es decir, es esa relación de las sociedades con la ausencia de una tecnología, pero además una parte de esa sociedad jamás la conoció y otra parte vive con el duelo de haberla conocido y de no tenerla más. Totalmente. Qué bueno que mencionaste a Ballard, porque sí es cierto que Cronópoli es uno de los cuentos que más me marcó en la vida y el universo y todo lo demás, justo por esa relación que establece de la tecnología y la gente. A mí esas interacciones entre la gente y la tecnología siempre me recuerdan un poema de Wanim Yevtushenko, que él lo dice sobre las fronteras políticas. Él dice la gente inventó las fronteras y luego las fronteras inventaron a la gente. Y yo creo que eso aplica también para la tecnología. A veces concebimos el desarrollo tecnológico como algo ajeno a nuestra humanidad, cuando es una expresión material de nuestra propia imaginación y de nuestro propio entendimiento del mundo. Pero es fácil olvidarnos que eso es parte de nosotros. Y sí creo que la gente primero inventa la tecnología y luego la tecnología inventa a la gente. Que es algo muy notorio en Cronópolis de J.G. Ballard, donde pues ya no hay relojes y justo el personaje principal, su gran duda es, ¿pero por qué no hay relojes? ¿No? O sea, él sabe o intuye que existen estas máquinas capaces de medir el tiempo, indaga por qué pasó que ya no tienen prohibido medir el tiempo acuiciosamente en minutos y horas, hasta que descubre que eran una máquina esclavizante, ¿no? Ese cuento sí me influyó mucho, mucho, mucho. Es curioso porque yo siempre pensaba que en realidad los cuentos de ciencia ficción o las obras de ciencia ficción no me habían influido tanto como yo creía,
pero en este caso sí me estoy dando cuenta de lo contrario. Pues yo pensaba que lo que más me había influido para escribir esta novela había sido Evangelion. Y es cierto que sí, las lecturas se colaron en este libro de forma chistosa. Qué bueno, que resulta inevitable, ¿no? Supongo que en algún proceso subconsciente. No, pues por supuesto que está allí, pero bueno, pues, o sea, no es algo que yo no había pensado, ¿no? No era una búsqueda activa. Y no era para nada una búsqueda activa. Y también creo que tengo una relación complicada con la ciencia ficción porque la leo mucho, me gusta mucho, pero yo ni siquiera sé si existe. Es decir, esto a lo que llamamos ciencia ficción, yo no sé si es nada más una expresión mercantil que agrupa para agrupar ciertos temas y ciertos modos de escribir y ya. Yo con toda franqueza, yo no sé si la ciencia ficción existe, o más bien no sé por qué hay cosas que paradójicamente no se les consideraría ciencia ficción. Digo, bueno, que Agustín Fernández Mayo no es ciencia ficción, escribe todo el tiempo de ciencia, ¿no? O ahora Labatut, aunque sea la versión chafa de Fernández Mayo. Borges no sería ciencia ficción. Entonces, son cosas que me pregunto y por eso siempre tengo como un conflicto ahí con la ciencia ficción, pese a que es probablemente el género que más leo, pero es una comunidad a la que yo no siento que pertenezca. Tú te acercas a los que escriben ciencia ficción en México, todos se conocen entre ellos, van a los mismos congresos, publican en las mismas revistas y yo la verdad es que no pertenezco allí. No lo digo en son de crítica para nada. De hecho, me parece increíble que tengan esa comunidad. Me parece padrísimo que hayan desarrollado esa comunidad, pero no me siento parte de esa comunidad. No, y muchas veces me pregunto si lo que escribo es ciencia ficción, no porque no tenga el interés, pues, o porque desprecie la categoría. A veces lo que me pregunto es si siquiera existe. Y si sí existe, ¿de qué depende? Y son preguntas para las que prefiero no tener respuesta. Quizás es un fenómeno más social que literario, ¿no? Yo me inclino a eso, que es un fenómeno mercantil, que antes de la ciencia ficción ya había ciencia ficción, pero no pensábamos en ella de esa forma porque no se vendía así. Y tampoco lo hace malo, tampoco creo que eso lo haga terrible. Creo que al final del día eso se puede aplicar a cualquier cosa. Al final del día, pues, ¿por qué los poemas son poemas? Pues probablemente porque es un acuerdo extraliterario y que no tiene nada que ver con lo que pasa en la página. Elisa, ya me voy acercando al final, pero quiero preguntarte, bueno, es una pregunta, digamos, con varias aristas. Tiene que ver con la geografía, porque, claro, la historia ocurre principalmente en Veracruz, específicamente en Tamarindo. La palabra, digamos, el fruto, tamarindo, me da esta sensación ambivalente, ¿no? Yo sé que es un lugar que existe, digamos, en la realidad en Veracruz, pero además el hecho de que lo usaras aquí, pues tamarindo es algo agridulce y un poco las novelas apocalípticas, distópicas, las novelas que plantean estos escenarios catastróficos han evolucionado es decir, de tiempos de Orwell, en que todo era tremendamente pesimista y no había esperanza para nada. Tengo la impresión, es una impresión muy personal, de que más recientemente han apuntado hacia que dentro de todo lo malo que puede existir en ese escenario hay luces y hay esperanzas, ¿no? Que digo, no sé si estoy forzando el asunto con lo del tamarindo, pero esta cuestión de lo agridulce también está en tu novela, porque es verdad que hay una cuestión catastrofista y apocalíptica, y sin embargo encuentro como este remanso de que no todo es terrible, que independientemente de cómo se desarrolla la historia, hay momentos de mucha lucidez, de mucha ternura, de conexión finalmente, que es como una especie de retorno a la vida en comunidad. Me encanta que cómo lo planteas, porque, bueno, eso sí fue algo que hice adrede desde el principio, plantearme una novela en la que la gente pudiera llevar vidas a pesar de la catástrofe. Por supuesto hay un conflicto, porque sin conflicto no tendríamos novela, pero eso no impide que en general la gente puede llevar su vida. Ahora, por supuesto todo es con matices. Viven en una dictadura militar que tiene una presidenta como títere. No hay nada cercano a la democracia en este mundo en el que viven y hay esclavitud. Han regresado las peores cosas de la civilización, pero al mismo tiempo la gente tiene la oportunidad de ser feliz. Yo no tengo problemas con la categoría distopía, no tengo problemas con esa palabra, pero es cierto que yo me siento un poco ajena a eso, porque en las distopías se supone que estás viviendo el peor de los mundos posibles. Y algo que para mí era muy importante es que realmente no lo es.
ni el mundo en el que viven antes, donde todavía hay tecnología, era perfecto, pero tampoco el mundo en el que viven después, donde ya no hay electricidad, es el peor posible. Hay en efecto remansos de alegría en eso. Para mí fue muy importante en mi vida, Hijos sin hijos de Enrique Vilamatas. En el prólogo, que es un prólogo que yo he escuchado miles de veces, porque siempre lo escucho en podcast en Descarga Cultura UNAM. Enrique Vilamatas pone el ejemplo de un prisionero de Auschwitz que cuando es liberado del campo de concentración está molesto porque se le caen los pantalones, porque está muy flaco y la correíta que tenía no le sirve para hacerse un cinturón. Es decir, él no se siente parte de la historia. Para él la historia es una molestia, porque nosotros mismos así nos comportamos, como si viviéramos al margen de la historia. Es en parte la razón por la cual la gente a veces acepta tan cómodamente vivir en regímenes autoritarios. Timothy Snyder dice que la gente nunca considera que las elecciones en las que votan por el tirano son las últimas elecciones en las que van a votar. Siempre creen que va a haber otras, porque no se consideran parte de la historia. La historia es una molestia. Y algo que pasa en la novela es que hay algunos momentos en los que los personajes se ven obligados a darse cuenta de que son seres históricos, que están atravesados por la historia, que están atravesados por los procesos históricos que nos conforman, y a veces se sienten obligados a voltear a verlo. En parte por eso también es que Grijalva es periodista, que es la historia de lo inmediato, e Indiana aspira a ser historiador, porque aunque Indiana pues aspira a ver a largo plazo, pues no puede ver lo que tiene enfrente, es su gran defecto. Pero también es la explicación toda esta preocupación sobre la vida cotidiana en la catástrofe, que para mí era muy importante meter a la gente comiendo tamales o verlos retosar alegremente en lo que quedara de Ciudad Universitaria. Esas cosas para mí eran importantes porque también pasarían. Algo que yo aprendí como reportera es que no todo el tiempo puedes estar preocupada y no todo el tiempo puedes estar llorando. Eso es imposible. Es que ni siquiera en una situación de extrema violencia. O sea, a mí me tocó estar en balacera y donde termina la balacera y todo el mundo se empieza a reír, todo el mundo se empieza a cagar de la risa. Porque es que no lo puedes evitar. Sí creo que a veces las distopías, las novelas distópicas ofrecen una imagen muy infantil de cómo sería la vida en una catástrofe en la que todo el tiempo hay que estar tristes y arrugados y pensando. Y digo, bueno, pero a ver, en todo buen anime, hasta el más catastrófico, siempre hay un episodio de la playa. Siempre hay un episodio en el que todos van a la playa, aunque sea metafóricamente, ¿no? Siempre hay un episodio de relajación, porque eso ocurre también en la vida real. Eso que los japoneses llaman slice of life, ¿no? La rebanada de vida. Porque eso también nos ocurre. No entiendo por qué los escritores de distopías suelen adaptar un tono mucho más grave, porque realmente no es necesario. Y para mí era muy importante comunicar esta cualidad agridulce, en efecto, de la vida que llevan. Yo no elegí el nombre de Tamarindo por ello. Yo lo elegí porque tiene una pirámide atrás del pueblo que es muy bonita y me gusta su ubicación. Pero sí es cierto que el nombre se presta para ejemplificar esta dualidad de que ni siquiera el tiempo que vivían con electricidad era perfecto, pero tampoco el tiempo después de la catástrofe es tan terrible. Nada es tan terrible ni tan perfecto. Eso aplica para pensar en la novela, pero aplica para pensar en nuestro presente también. Sí, tristemente sí. Mira, sí creo que los escritores de ciencia ficción en general, y sobre todo los que escriben sobre distopías, les excita, les prende sexualmente pensando en que el mundo se va a acabar. La verdad es que a mí me molesta un poco esa actitud apocalíptica y escatológica, no solo porque creo que están equivocados, sino porque creo que se regodean mucho en la posibilidad de la extinción y del sufrimiento. Yo no solo no estoy de acuerdo, sino que para nada me parece atractiva esa idea. Pero además no estoy de acuerdo porque a mí sí me gusta la ciencia. A mí me gusta mucho el tiempo en que vivimos. Me gusta celebrar lo que vivimos.
Me gusta que nos podamos comunicar a la velocidad de la luz. Me gusta todas esas pequeñas cosas que tenemos alrededor. Y yo creo que hay que celebrarla. Bajo ninguna circunstancia se me olvida las cosas terribles que pasan, porque pasan, pero no creo que vivamos en el peor de los tiempos. No creo que ni siquiera aplique el inicio de Historia de dos ciudades de Dickens aquí. Creo que vivimos en tiempos mejores que los de Dickens, mejores que los de nuestros padres y mejores que los de nuestros abuelos, a pesar de todas las cosas horribles que pasan a nuestro alrededor. Y yo creo que hay un ánimo protagónico de los agoreros del desastre de creer que si lo vaticinan lo suficiente, alguien les dará la razón y dirá, es que esta persona lo dijo antes. Dicho esto, yo no soy un optimista. El optimismo es superchería. El optimismo es pensamiento mágico y es deshonesto. Todo esto lo estoy robando de Terry Gilton, de Esperanza sin optimismo. La esperanza es un sentimiento progresivo que se va construyendo, es honesto y es racional, pero esa sí es la postura ética que adopto ante las catástrofes que ocurren a nuestro alrededor, como pueden ser las climáticas y las políticas. Y al contrario, para mí sí es importante celebrar el mundo en el que vivimos en mis libros, celebrar a la gente que se dedica a imaginar y también los frutos de esa imaginación. Me quedo con esa reflexión. Te agradezco muchísimo la plática y la novela, que realmente me ha encantado. Te lo agradezco muchísimo, Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Todo lo que amamos y dejamos atrás, de Elisa de Gortari, lo publica Alfaguara, lo puedes encontrar en cualquier librería. Te recomiendo que no te la pierdas porque más allá, como ya lo escuchaste, de si estamos hablando de ciencia ficción, de ficción especulativa, como lo llaman algunos escritores, más allá de los géneros, más allá de cómo queramos catalogar este libro, es un novelón. De verdad creo que te lo vas a pasar muy bien. Muchas gracias por llegar a esta parte del episodio. Te recuerdo que si te gustó, por favor, me ayudarías mucho compartiéndolo, dejándome una reseña, mándaselo a alguien que creas que le va a interesar, a alguien que le encanten los libros. También te recuerdo que puedes apoyar Tinta y Voz, que es un proyecto gratuito, pero lo puedes apoyar a través de la plataforma Buy Me a Coffee, que significa invítame un café o cómprame un café. El enlace va a estar en la descripción del episodio y ahí también va a estar el enlace para suscribirte al newsletter de Tinta y Voz, que además de la versión escrita de estas charlas, incluye recomendaciones de libros, de novedades editoriales, porque ya sabes que luego ir a las mesas de novedades es un poco abrumador porque hay muchísimas opciones. Bueno, yo te doy algunas recomendaciones para que te vayas abriendo camino. Ahí también hago recomendaciones musicales, que es mi otra gran pasión, escuchar, recomendar música, hablar de ella, que por cierto, me han comentado que estaría bien hacer una recomendación de libros sobre música. Ya lo estoy preparando, tengo varias opciones muy interesantes que te puedo recomendar y para que no te los pierdas te recomiendo estar atente a este newsletter y al podcast. Bueno, nada más, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Tinta y Voz. Nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.